Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. Hola, qué maravilla saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito, y hoy te traigo una invitada muy especial. Tuve el placer de conversar con Natalia Sánchez, creadora de Crecer Piso Bajo contigo, un espacio de acompañamiento y recursos para familias que transitan el camino junto a personas autistas. Y en esta entrevista Natalia nos comparte su historia personal, nos habló de su visión sobre la neurodiversidad y esas claves que toda familia, educador y profesional deberían conocer para entender mejor a las personas con autismo. Hablamos sobre los mitos más frecuentes, los niveles de apoyo que describe el espectro autista, la importancia de reconocer la singularidad de cada niño e incluso cada adulto. Además, Natalia reflexiona sobre los retos emocionales de este acompañamiento, la necesidad de más información accesible, la importancia del soporte de la sociedad y los recursos que considera imprescindibles para transitar este camino con más confianza. Así que si te interesa la inclusión, desarrollo no solo infantil, sino el adulto y cómo nosotros apoyamos a cualquier persona que esté en ese camino y simplemente subirle los volúmenes a la empatía, este episodio es para ti. Así que te dejo ya con Natalia Sánchez y te dejo la descripción de todo su trabajo aquí en las notas del episodio. Bien, tenemos en las 3 principales a Natalia Sánchez. Nati, bienvenida. Qué maravilla tenerte en el podcast. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Café. Sabes que soy fan desde hace mucho, entonces me encanta estar aquí en tu espacio. Bueno, muchas cosas que conversar, muchas cosas en común. Siempre me gusta como explorar el antes de mis invitados, como para tener un contexto de cómo la gente llega a hacer lo que está haciendo hoy en día. Tú has agregado mucho valor en el mundo y ayudado a muchas familias con el mundo del autismo, pero incluso nuestras vidas se cruzaron en algún otro momento. Cuéntame las primeras exploraciones profesionales, a dónde llegaste y cómo era esa vida previo a todo lo que haces hoy en día y agregas tanto valor. Bueno, te cuento que, claro, yo te conozco a ti, de hecho por ahí te lo mencioné, si mal no recuerdo, por, digamos, actividad, o sea, temas de liderazgo de la empresa donde yo trabajaba. Yo estudié administración en Venezuela, trabajé en el mundo tabacalero por 10 años. Y en ese recorrido, yo soy o sea, fui una marketera así como muy de esas de córtate las venas, pues de trabajar 24 horas, súper entregada, amaba mi trabajo. Además, las activaciones en esa época en Venezuela fue como un muy buen momento del marketing, ¿no? Y de la competencia y todo. Entonces, en esas épocas nos juntamos en Lego Serious Play, Ujú. que estaba moderado por ti, y en unas charlas también como de liderazgo que bueno, que tú dices, wow, que la gente está trabajando no sé, construir equipos de alto desempeño, digamos, todo ese mundo corporativo que es maravilloso y que yo amaba. eh, Siempre te vi así como un referente y de pronto ahora estamos aquí en Madrid, los dos emigramos, ¿sabes? Las vidas o sea, transformadas prácticamente en conversión, ¿no? Yo dejé el mundo corporativo, imagínate, el día siguiente del diagnóstico de mi hijo, ¿no? Para mí renunciar a mi trabajo, ya no estaba en Tabacalera, estaba en Alemania trabajando en hair care, en una marca de shampoo y tal. Y, sabes, yo sentí en ese momento como que estaba dejando el último pedacito que quedaba de mí antes de ser mamá, ¿no? Mm. Como que la maternidad se apoderó de muchísimos espacios de mi vida, y yo tuve un duelo muy potente alrededor de mi carrera,
la maternidad que yo pensaba que iba a tener, ¿no? Ya me estoy empezando a hablar de, yo me imagino que ya aquí habrá pistas de qué tipo de maternidad tengo. Entonces, bueno, no sé, Café, yo creo que las personas que terminamos ganando un propósito así tan potente en la vida, que llega a convertirse como en tu trabajo, viene de lugares y de experiencias que a veces no son demasiado agradables, ¿no? Yo digo que mi mayor bajón es en realidad uno de los momentos en los que yo cambié mi forma de ver la vida y empecé a moverme alrededor de un propósito que me di cuenta que antes no lo tenía. Entonces, pues sí, mira, ya no hago marketing, pero digamos que el trabajo que tengo actual no solamente me satisface a nivel de mis aspiraciones y de que pueda crecer, sino que es profundamente gratificante, ¿sabes? Te quería preguntar, porque ya nos vamos a meter mucho más en esto que me estás contando, que es este propósito actual. Pero fíjate que me llama la atención, estuviste en healthcare en Alemania, me comentaste, y antes estuviste en una tabacalera. Sí. Ese, esa, yo te confieso que prácticamente ahorita no hago nada para la tabacalera por un tema ético, simplemente porque Claro. digo, no es lo que yo, sin emitir ningún tipo de juicio, ¿no? Pero sí, Ujú. simplemente no me identifico con esa industria y por casos cercanos que no Ya. vienen al caso, pero em, te pregunto, ¿cómo ves eso hoy en perspectiva y cómo lo veías en ese entonces? O sea, hacer marketing para que la gente fume más, por ejemplo. Esa era un poco tu labor. Bueno, no. Ok, Mi perfecto. labor es que una vez que decides fumar y eres mayor de edad y responsable de tus decisiones, eliges mi marca, ¿no? De hecho, en Tabacalera no te puedes, o sea, no puede haber nunca el objetivo de crecer, de hacer crecer el mercado. O sea, es como que la torta es el tamaño que es la gente espontáneamente que ha llegado a esa torta. Luego la distribución es Lo como son los peleas, digamos. mejores ahí. De hecho, al final nosotros vivimos en un contexto regulatorio súper potente y que evoluciona muy rápido en su momento. Y es verdad que desde el punto de vista de marketing, eh, en la tabacalera el área regulatorio y ético es como una controlaría, ¿no? Es como un control. Tú ibas como si fuera un ministerio, ¿no? Ibas como un chocolatico, oye, te voy a contar de la campaña, ¿no? De hecho, tengo amigas aquí que son abogadas y trabajaban en regulatorio dentro de la empresa y esa relación siempre fue súper sana de ese pasito donde ellas te dicen, mira, yo esto lo veo como para atraer a nuevos consumidores, por ejemplo. Entonces era peligroso, cosa que no pasaba en la época del marketing masivo, de los medios masivos, cuando las tabacaleras todavía estaban en, en medios, digamos, más allá del punto de venta y una experiencia de marca que la activación la haces ya con el consumidor que vino, tú sabiendo que es fumador, ¿no? Eh, entonces ese marketing es más de shopper marketing, ¿sabes? Y de trasladar lo que es la marca global al mercado local, ¿no? Esa es digamos, yo lo veía bonito todavía, ¿no? Y de hecho, esa empresa, que quizás algunos aquí venezolanos, si nos oyen, sabrán cuál es, eh, ten- tenía, digamos, el sistema de distribución más robusto de todo el país en general. O sea, no había un lugar recóndito en Venezuela a donde no llegara. Entonces, es un marketing de distribución, es un marketing de punto de venta, es un marketing de activaciones con el consumidor que ya te eligió, o sea, que ya eligió fumar. Y eso, ese blindaje ético que siempre te llevaban a tener en la empresa también es parte de lo bonito de haber vivido eso, porque es como, no sé, yo me imagino que hay muchas áreas de trabajo en las que siempre tienes una frontera, ¿no? Y Mm. nosotros la teníamos y siempre la tuvimos. Entonces, lo que te comentaba, el tema de la distribución, es que la empresa ya estaba mirando horizontes de alianzas que no tenían que ver con tabaco porque la gran fortaleza era, una de las grandes fortalezas la distribuidora. Sí, o sea, eh,
Y además, las causas sociales de esa empresa son hermosas. Mm. Entonces, digamos, es muy fácil enamorarte de estar allá adentro. Yo fui fumadora, entonces como que tampoco lo sentí así como hoy en día. Posiblemente tenemos una mayor sensibilidad, tenemos más madurez, ¿sabes? Para, oye, decir, mira, sabes que no me mata. De hecho, muchas personas hablan como dices tú, pues no, como que no conecto mucho ya con, con el propósito de estas marcas, decimos alejar porque puedo, ¿sabes? Y eso está muy bien. Pero bueno, yo también fui viviendo un poquito esos filtritos, ¿no? Una vez que ya tú eres Claro. mamá, es como, sí, la verdad es que te cambia. Bueno, ahorita yo no creo que trabajaría en el mundo del tabaco, pues. Ujú. Pero sí cumplo con decir que ahí el trabajo se hace muy, muy bien y es bonito. Es una experiencia brutal. Además, la inversión que hacen en el capital humano, yo creo que el 90% de lo que yo uso en mi vida, en la vida cotidiana hoy en día, lo aprendí ahí. Mm, O sea, es una escuela brutal. qué maravilla. No, y me encanta porque justamente no con el propósito de aleccionar ni mucho menos, sino entender cómo uno cambia en el tiempo y cómo te sumó en ese minuto, incluso para lo que estás haciendo ahorita, porque tú dices, bueno, ya no soy marketera, pero evidentemente necesitas marketing para hablar de tu propósito hoy. O sea, digamos, el producto o el servicio cambió, pero quizás los principios también hay muchos que sigues aplicando. Sí, 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 totalmente. Y no solo, o sea, lo aplico digamos, en mis autocampañas, ¿no? Al final somos nosotros los toderos, Sí, sí. los autónomos emprendedores toderos. Em, pero además, eh, es un tema de conversación. O sea, yo lo tengo con las mamás sueltan cosas, dejan cosas. Em, y para mí lo que a mí me pesó mucho, ¿no? Y yo conectar con la experiencia de lo que, bueno, lo trillado que llaman reinventarse o hacer pausas o lo que sea, también ha enriquecido muchísimo mi proceso acompañando a las familias. Porque es que no llegué siendo una psicóloga especialista en crianza en autismo, no. Yo llegué como de forma forzada a este trabajo, entonces, claro, todo lo que yo vivía allá. Por ejemplo, me acuerdo que hay una, me acuerdo un posgrado que nos mandaban a un posgrado, bueno, era como le llamaban Local MBA, porque era interno de la empresa, pero lo hacíamos en el IESA. Y, y había un profesor de gestión del cambio, eh, esto que te cuentan sobre los followers, o sea, cuántas personas son seguidores del cambio, cuántos son, hacen aversión al cambio y cuántos son movilizadores de cambios. Eso es algo que yo lo uso todos los días de mi vida. O sea, yo voy, o sea, son cosas que uno aprende en el mundo de las empresas y que luego te van cambiando la vida. Me acuerdo, yo no tengo un MBA, pero mi hermano siempre dice que las personas se dividen en dos, los que tienen un MBA y los que no, ¿no? Es como que tienes una perspectiva súper bonita de, de todo y un aprendizaje que no se te va a borrar. Entonces al final eso es parte de mí, no es algo que yo antes era, antes hice y ahora, Claro. ¿sabes? Desecho y no, es como que al final todo, experiencia, conocimiento, aprendizaje, te va nutriendo como ser humano y al final yo lo atesoro, ¿sabes? Absolutamente. No, no, totalmente integrado desde lo que hiciste hasta lo que estás haciendo. O sea, es parte de tu historia, como dices, y no, me parece que suma un montón. Ahora, mm, antes de recibir el diagnóstico, que me lo mencionaste anteriormente, cuéntame el proceso de maternidad. O sea, digamos, ¿es tu segundo hijo quien tiene autismo o el primero? El primero. Cuéntame un poquito ese viaje. ¿Cómo fue y en qué momento te empiezas tú a dar cuenta o cómo fue ese descubrimiento de lo que fue pasando en tu vida? ¿Dónde estabas en ese momento? Sí, mira, mi hijo, a ver, nosotros siempre decimos que somos dos veces primerizos, ¿no? Que posiblemente las familias que tengan más de un hijo y que tienen perfiles de desarrollo tan distintos, porque yo sé que todos los niños son únicos, cada desarrollo es único, pero la neurodivergencia como algo aún más
único, más fuera del promedio, hace bueno, que todos son primeras veces. La mayoría de las cosas que yo aprendí con Tavi luego con Pablo funcionaban demasiado diferente, ¿no? Em, claro, ¿por qué yo digo que mi maternidad, y yo estoy segura que muchísimas personas lo viven así, pues yo no me victimizo por mi maternidad ni nada en absoluto, pero yo sí sé que es más dura, fue más dura en esa etapa que el promedio. O sea, yo lo tengo clarísimo, o sea, un niño que duerme 3 horas al día, que la irritabilidad excesiva, que un juego en el que tú sientes que no estás siendo suficientemente bueno para conectar con tu hijo, como que sus respuestas no son suficientemente, em, digamos, del bond, ¿no? De ese lazo mágico que siempre esperabas que había estas lucecitas de que sí, me acuerdo, o sea, con la lactancia, por ejemplo, tú dices, wow, mira, en esto, y luego es un niño que es imposible caminar de la mano, ¿no? O sea, es como que apenas le tomabas la manito, ¿no? Que tú creías que ibas a dar un paseíto. De todas estas cosas que tenemos bastante idealizadas, yo entiendo que hay mucho de esto que está idealizado, pero idealizado o no, al final es, aunque sea de forma inconsciente, tú crees que deberías poder caminar con tu nené Mm. agarrándole la manito y mostrándole la florecita y la abejita, ¿no? O sea, es como lo obvio. Y en realidad ninguna de estas cosas empezaban a aparecer y se sentía como imposible. Era como, este muchachito es imposible. Entonces, claro, estábamos agotados, ¿sabes? La energía emocional, física, la disposición de estar presente, dolía mucho porque al final ya uno incluso empieza a estar evitativo, es como que todo es transaccional, le das la comida de forma transaccional, o sea, pero que coma, no es el enjoyment, o sea, sí, Disfrutar el momento, sí. y posiblemente, o sea, a ver, habrá muchas mamás que me puedan oír, que han vivido realidades similares y que dicen, ¿qué? Yo disfruté a mi muchachito desde el día uno. Yo no digo que no, pero eh, este golpecito permanente, ¿no? Es como que están, vamos al cumpleaños, ¿no? Y se sientan todos los niñitos en rueda y el tuyo no. No para de llorar. Es como un golpecito como al minuto, al día, ¿no? Es como es un poquito, yo lo sentí, por eso quiero hablar como muy en primera persona, es como una micro tortura, ¿no? Es como que se siente al principio como el por qué a mí, o sea, es por qué a nosotros. Y luego recuerdo que una amiga un día me dijo que su nené tuvo uno de estos problemas al nacer que también son muy duros de asimilar. Este, y yo le dije, pero bueno, claro, por qué a nosotros? O sea, ella dice, pero ¿por qué no a nosotros? Esto le puede pasar Mm. a cualquiera. O sea, y además, luego cuando vas comprendiendo este mundo maravilloso que hay detrás de la neurodivergencia, tú dices, qué limitada mi visión, que en ese Mm. momento yo percibía que había algo ahí que yo tenía que aceptar, que nunca iba a ser como yo me lo imaginé, en vez de empezar a transformar lo que imagino, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, por eso es que mi iniciativa se llama Crecer Contigo, porque al final el crecimiento lo recibimos nosotros. Claro. Él, es como que somos sus aprendices. Tavi y Pablo son mis mayores Los maestros. maestros. Sí. Ahora, de ese, cuando hablamos, y si te parece, incluso para quienes nos están escuchando, ¿cuáles serían los términos más importantes a definir en todo este mundo del autismo? O sea, no sé si incluso quieres definir qué se entiende por autismo, qué es el espectro, qué es neurodivergencia, así como muy puntual como para tener un pequeño glosario. Sí, vale, eso es importante. A mí me gusta comenzar el desarrollo de estas ideas, voy a tratar de no alargarme. Me gusta empezar diciéndole a la gente que el hecho de que existan ya palabras y términos, no sé, cada vez más respetuosos o que evolucionen las definiciones, que esté más humanizado, no veo como que hay
una manera correcta de hablar y te lo voy a explicar por qué. Mientras más rigurosos veo que somos con cómo se habla de esto, más distancia creamos entre esa persona que tiene buenas intenciones pero no tiene información y piensa que como no tiene los términos, dice yo evito, ¿no? O sea, como prefiero, eh, o sea, alguien que te dice, bueno, no sé cómo se dirá, hay angustia, ¿no? De hablar incorrectamente. No sé cómo se dirá si en el espectro o es autista o con autismo y a mí me gusta como suavizar y aligerar eso. Cuéntame si tienes preguntas, no pasa nada. No somos aquí académicos de nada y no somos unos jueces de la discriminación, ¿no? Porque todo esto tiene un contexto de la inclusión, de la equidad, ¿no? De la dignidad humana y creo que mientras tratamos de hacerlo cada vez más sofisticado, a veces nos quedamos en el camino siendo los dueños de la verdad y yo creo que esto debe ser un tema abierto, ¿no? Todo el Claro. mundo puede estar, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede hacer preguntas. No me puedo tomar personal un comentario desinformado, ¿no? Entonces, ese es como el primer eslaboncito que yo le pongo a todo este asunto. El autismo en este momento está definido como un trastorno todavía en el manual, en el DSM-5, ¿sí? A pesar de que se está tratando de transformar esa definición a condición del espectro autista, ¿no? Solo porque no son trastornados, ¿no? Ya vamos un poquito con este tema de cómo el lenguaje impacta a nivel social, ¿vale? Entonces, el autismo está definido todavía como un trastorno del neurodesarrollo que impacta en áreas como el comportamiento, la comunicación y tal. No sé, no estoy diciendo como la definición más técnica, pero al final lo que hacen es decir que una observación clínica va a decir que esta persona no tiene las habilidades promedio normalmente a nivel de interacción social, conductuales, adaptativas, flexibilidad cognitiva y este tipo de elementos, ¿no? Y ahí, en esas diferencias versus el promedio, porque todos tenemos que entender que lo que sucede es que hay un promedio de cerebros y Mm. luego hay cerebros que se salen de ese promedio y ya está. Y lo que se sale, bueno, le llaman neurodivergencia, ¿no? La neurodiversidad es como la diversidad de cualquier tipo, la diversidad cultural nos incluye a todos. La biodiversidad incluye a todo, a todas las plantas, la flora y la fauna de todo el planeta. El hecho de que algo sea tropical no quiere decir que se sale de la biodiversidad, ¿no? Mm. Por el hecho de que no es lo más común. Y luego, dentro de la neurodiversidad, donde entramos todos, existen cerebros más promedio, que son los neurotípicos, y existen cerebros neurodivergentes, que son los que en donde entran condiciones como, no sé, dislexia, dispraxia, discalculia, altas capacidades, TDAH, TDA, hiperactividad, autismo, ¿no? Entonces, entendiendo que al final son como subgrupos y es una forma que al final todo esto responde básicamente a organizar a la sociedad, ¿no? O sea, si el sistema médico necesita un argumento para dar más apoyo a alguien que a otra persona, pues a eso se le pone un nombre y lo encajamos por acá. Claro. Si el sistema educativo necesita atender de forma individualizada, porque acuérdense que nosotros tenemos la educación así en masa, ¿no? Entonces, bueno, que al final el sistema es defectuoso, por lo tanto, los apoyos como están definidos para los niños divergentes son bastante imperfectos, ¿no? Entonces, claro, tú dices, es que es un niño con necesidades especiales. No, es que el sistema ha dicho que las necesidades son promedio. Por lo tanto, mi hijo, como no encaja dentro de tu promedio, le ponemos necesidad especial o Claro. específica. Pero eso es resultado de cómo la sociedad se ha organizado, no de que haya un cerebro más o menos válido o que digamos, las capacidades de la persona determinen su valor, Claro. ¿no? Dentro de la neurodiversidad y dentro de las neurodivergencias hay tantos talentos como en la población promedio. Entonces, no sé si esto
responde un poquito al tema de los términos. Esto aquí podemos profundizar muchísimo, ¿ok? Porque entra todo el topic discapacidad. Entonces el autismo existe con y sin discapacidad, con y sin enfermedad, es decir, el 40% de las personas autistas tiene epilepsia. Y eso no es algo que podemos decir, pero no lo satanicen. No, hay temas de salud que estadísticamente están vinculados con el autismo, a pesar de que no se haya encontrado ese, ese vínculo, vamos a decir, biológico, científico, que hace que una persona autista sea más vulnerable a tener, no sé, disbiosis intestinal o, como te decía, epilepsia. Entonces, bueno, que dentro del grupo de la neurodivergencia también hay una diversidad increíble y por eso se habla de espectro, ¿sí? Del espectro del autismo, porque dentro de esas combinaciones, de hecho todavía la Organización Mundial de la Salud, si tú te metes a ver cómo lo definen, hay como 6 tipos de autismo para la Organización Mundial de la Salud, que no es lo mismo que el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de la Sí. Sociedad de Psiquiatría Americana, ¿no? Y ahí están definidos como que autismo con discapacidad intelectual y con lenguaje, sin discapacidad intelectual con lenguaje, con, sí, o sea, las combinaciones que hacen simplemente es con y sin el tema cognitivo y la comunicación. Entonces tú dices, bueno, yo sé que hay mucha gente intentando acotar este tema, definirlo lo mejor posible para que sea lo más útil para la sociedad, pero todavía no veo que se ha dado en el clavo para que las personas autistas puedan desenvolverse en la sociedad y alcanzar una vida plena de forma natural. Mm. Sabes que quería conectar un poquito con algo que dijiste al principio, que era el tema de lo desafiada que te viste tú en tu experiencia como madre y con, digamos, las características que presentaba tu hijo en ese entonces, ¿no? Y llevarlo de la mano y qué tan fácil o no era. Pero basado en lo que yo he visto, en lo que he leído y en mi experiencia propia, una de las cosas que también me he dado cuenta es que un padre que tiene un niño con altas capacidades puede tener exactamente unos desafíos igual o superior que un padre que tiene un niño con autismo. O que un niño tiene temas de comportamiento en un cerebro típico, digamos, o Ujú, vamos a ponerle la comillas normal, ujú. tiene unos desafíos igual de grandes o más duros que un padre con autismo. Entonces, digamos, yo creo que la figura de ser padre o madre igual tiene unos enormes desafíos en general. Y bueno, algunos nos puede estar tocando desde este lado del espectro o desde un cerebro neurotípico o desde un niño profundamente inquieto o un niño disléxico. Es decir, tenemos como casi inherentemente a la labor de padre y madre unos challenges importantes. Sí, sí. De hecho, eso primero que dijiste, lo de la alta capacidad, yo creo que a la alta capacidad lo que le falla es el nombre, ¿no? O sea, al final em, son personas que cuando reciben ese diagnóstico, al final para nosotros autismo es una mala noticia, la alta capacidad se recibe como una buena noticia y resulta que vivimos situaciones tan similares eh, que tú empiezas a decir, ¿por qué no se le ponen nombres sin tanta etiqueta? ¿Por qué no le pueden decir trastorno SO, trastorno SI y trastorno SA? Ta, y ya está. O Claro. sea, o trastorno o condición, ¿no? Es como que, ¿cuál es la cosa de decir trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Tú ya le estás dando al niño una connotación de fallo Claro. y al otro le estás dando una connotación de superioridad. Entonces, ya desde el nombre, digamos, los padres lo vivimos durísimo, más allá de lo difícil de la realidad del día a día en la cotidianidad. Mm. Es como todo es muy contradictorio, ¿no? Em, yo creo que sí hay un factor que establece como una diferencia en el bienestar o en que esa maternidad y paternidad dura se sienta menos traumática. Y es cuando, además de lo duro, percibimos como una sensación de soledad muy fuerte, ¿no? Cuando no hay red de apoyo, cuando, coño, justo ese médico o ese terapeuta con el que me estoy encontrando hace muchos juicios sobre las decisiones que yo hago. O sea, como yo creo que en las redes de apoyo, yo no creo en recetas,
Yo fui una mamá y mi marido también, que el impulso inicial cuando te llega esta noticia o cuando entras en la etapa de valoración y diagnóstico, uno lo primero que hace como de forma automática es pensar y asumir que hay ahí un especialista afuera, un terapeuta, un médico, un tratamiento que te va a salvar, ¿no? Como que va a resolver el problema de tu hijo o va a resolver a tu hijo como problema. Y Mm, ese automático, cuando tú, ese momento entry level que llegas a que esta persona que te entrega el paquetico de que hay unas definiciones ahí en donde tu hijo encaja, si no es capaz de trasladar que esto es un recorrido en espiral, que no es lineal, que no hay una terapia mágica, que todos los apoyos deben sentirse enriquecedores para el niño y no forzados, no obligados, no se puede justificar el sufrimiento solo a costa de la onda del aprendizaje. Entonces, ¿qué pienso yo? Que lamentablemente el sistema nos lleva a que nuestra crianza tendamos a ver mucho para afuera, mucho para afuera. ¿Quién me lo dijo? ¿Cómo me lo dijo? La maestra que dice que es que ya no puede más, que ya lo intentó todo. Entonces, ¿qué significa todo? Conversemos. O sea, todo el rato creo que nos traspasan una culpa muy potente alrededor de las decisiones. Lo vivo mucho con las mamás hoy en día. Y liberarse, digamos, y empezar a ver para adentro y decir, bueno, ¿qué necesitamos? Nosotros, el núcleo familiar. Por eso es que yo creo tanto en la intervención centrada en la familia, ya yo no creo en la intervención centrada en el niño, porque el abordaje es a un sistema, claro. porque la intervención centrada en el niño es como asumir que el niño tiene un problema que hay que resolver. Mm, ¿No? Y entonces esto va de convivencia, es de en qué entornos tiene que estar mi hijo para que alcance su máximo potencial, cómo yo proveo esas experiencias, qué pasa en la cotidianidad, ¿no? Entonces todo eso digamos, un poquito como yo llego a mi propósito, todo esto que te acabo de decir. O sea, yo tengo un propósito y lo que te decía al inicio de cómo se movilizan los cambios. Yo creo, o sea, quisiera ser, digamos, o sea, sueño con ser una movilizadora del cambio alrededor de cómo se gestiona el autismo para las familias, cómo se acompaña el sistema familiar en vez de cómo se interviene al niño, ¿no? Y hay que transformar muchas mentalidades, no solamente de las familias, hay que transformar la mentalidad del pediatra, del neuro, de la terapeuta, de la maestra, ¿no? ¿Cómo se acompaña todo esto? Entonces sí, es como cuando dicen esto de que se requiere de todo un pueblo para criar a un niño, es porque vivimos en una sociedad de sistemas, no podemos dejar a la familia solos, ¿no? Y de ahí va un poquito mi propósito y la mirada que yo tengo después de haber pasado muchos años tratando de resolver a mi hijo, mm, tratando de cerrar brechas, claro. tratando de que llevarlo más al promedio, ¿no? Y uno va abriendo los ojos a medida que ellos van creciendo. Y entendiendo el autismo efectivamente como un espectro donde cada niño es una huella digital, o sea, absolutamente distinto, ¿cómo, cómo es tu abordaje cuando alguien llega a ti, a tu consulta, cuando viene a buscar ayuda en ti? Entendiendo que, nuevamente, trabajas por sistemas, cosa que me encanta como, como filosofía, si se quiere, o como abordaje. Y, y después, ¿cómo entender el sistema siendo un niño tan único lo que viene, no solo, no digo frente a ti, sino detrás de quien te está hablando, en este caso una madre? Ujú, ujú. Bueno, la verdad es que bueno, yo al final yo estoy nutriendo toda mi práctica de absolutamente todo lo que yo he podido aprender, leer, estudiar, o sea, en cursillos, pero la base, digamos, lo que me acredita como consultora de familias es una metodología que se llama RDI, que es Relationship Development Intervention. Y esto parte de la base de que la relación de guianza, así le llamamos, Mm, los padres son como guías. La relación de guianza es como si hubiera una ruptura en el momento que el niño no te provee las mismas experiencias que el promedio te da como padre. El niño provee la oportunidad y uno como padre normalmente guía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el autismo esas
oportunidades surgen de una manera que para uno no es intuitivamente fácil de aprovechar. Entonces, la metodología, eso es como la base, ¿no? Es como si el doctor Goodstein, que es el que desarrolló RDI, dice que todos los padres como mamíferos, o sea, a nivel animal, tenemos una mochila de herramientas para proteger, para guiar, para cuidar. Y que esa mochila, cuando tienes la divergencia frente de ti, es como que si hubiera que sacar algunas cositas y meter otras, ¿no? Entonces, todo esto se trata entonces ya bajo la base de que yo lo que voy a es a ayudarte a comprender qué herramientas necesitamos meter en tu mochilita de crianza. Bueno, metodológicamente hay una forma, hay un RDQ, o sea, un cuestionario para comprender el contexto familiar, luego hay una observación en línea, digamos, el proceso es desarrollar un plan de trabajo individualizado para la familia en función de las necesidades, las prioridades, o sea, no es lo mismo trabajar con una familia profundamente, no sé, católica, que trabajar con una familia de mentalidad totalmente abierta y que prefiere un bosque escuela que un colegio del Opus. O sea, que al final, por eso es que yo también, las consultores, nos reunimos con los profes, damos herramientas a los profes, a los terapeutas. Al final esto termina siendo como un equipo multidisciplinario, ¿no? A ver, el niño necesita terapia de integración sensorial. Eso a veces lo identifica el consultor. Y luego podemos trabajar en conjunto con su terapeuta, ¿no? Entonces, claro, pero lo mío, en lo que nosotros nos centramos, es que los padres, primero, se sientan seguros. Segundo, se sientan muy competentes en su crianza. Que sienten que tienen mucho más control de que pensaban. Es decir, el impacto en el desarrollo del niño que tú empiezas a ver que tienes cuando recibes esta información, te libera de la sensación de que va a llegar un especialista salvador. Claro. Porque va a suceder mientras estás haciendo la cama, mientras estás poniendo la mesa, mientras estás regando las plantas, a la hora del baño. Ahí es donde va a suceder el aprendizaje significativo. ¿Ok? El aprendizaje significativo no es aprender a leer, es tomar decisiones. O sea, aprendizaje significativo no es mi niño aprendió a atarse los cordones, que por cierto, Tavi, me llamaron del campamento que aprendió hoy a sus 12 años. Qué Eh, bueno. el aprendizaje significativo es la resolución de problemas, es la corregulación, es que te sientas muy cómodo en las interacciones sociales. Eso tú lo capitalizas realmente como una habilidad de pensamiento dinámico, le llamamos así. O sea, no es algo concreto que aprendo y ya lo hago en automático para toda la vida, no. Es lo dinámico y cambiante como nuestros niños necesitan o sea, digamos, esa cantidad de experiencias que, digamos, eso le llamamos experiencias compartidas, las que generan el aprendizaje significativo. No es la enseñanza, es el Claro. aprendizaje experiencial. No es algo que yo te digo, mira, aquí se suma el 2 más 2, 4. Eso es enseñanza, y yo te enseñé. Proveer una experiencia que te genere una emoción y que de ahí tú capitalices una habilidad de regulación emocional, de lo que sea que te he mencionado antes, eso es lo que llamamos aprendizaje significativo. Para mí fue salvador, porque yo recibí consultorías en el momento de mayor colapso. Yo dije, ya, me estoy sintiendo mejor ahí. Claro. Y yo inicié mi blog y tuve una válvula de escape y digamos, yo posiblemente estaba en una depresión profunda, sin que nadie me lo dijera. Pero bueno, vi luz y yo digo, y por eso se convierte en mi propósito, porque yo quisiera que la mayor cantidad de familias del planeta puedan vivir esa liberación y esa sensación de seguridad, ¿no? Cuéntame un poquito, una familia, ¿cómo puede empezar a detectar esto a tiempo, ¿no? Porque, a ver, nosotros venimos nosotros de nuestra generación de nuestros padres. Ahorita hay un salto enorme en crianza, en maneras de ver la vida, en contextos sociales y evidentemente cuando y eso seguramente te ha pasado a ti, que tú dices, qué impresionante que ahora que entiendo un poco más este mundo, me di cuenta que estudié con gente que seguramente tenía autismo. O hay gente de mi familia que ya son personas de X edad, viejitos o no, pero que ya tienen una edad muy avanzada y que claramente tienen autismo y nunca se les diagnosticó. ¿Cómo, cómo sirve hoy en día diagnosticarlo a tiempo y qué cosas pueden ser como algunas pistas, si se quiera, ¿no? Sé que la pregunta es muy reduccionista, pero quizás damos algunas
opciones o alguien que está sospechando o que dice mi hijo es distinto, ¿qué realmente pudiésemos estar viendo en ese comportamiento, en su tema sensorial o cualquier otro factor? Sí, mira, yo lo que pasa es que, imagínate que nosotros, los que se dieron cuenta fueron mis suegros, que son médicos, o sea, mi suegro que en paz descanse, que pasaban mucho tiempo con Tavi cuando yo me iba a trabajar. Y ellos sospecharon por cosas muy técnicas del neurodesarrollo, que para nosotros eran invisibles. Es como que, ay, el niño es llorón o el niño, ay, casi no duerme. Bueno, puede pasar. Y es verdad que sí, hay niños neurotípicos que son llorones y que duermen poco. Llorones, estoy diciendo, no es una connotación negativa, ¿no? Pero que son niños muy Sí, sí, sufridos, sí, ¿no? sí, o que se levantan en la noche, duermen poco, sí. Este, mm, Nosotros tratamos en el momento que yo tuve a Tavi, estaba de moda el protocolo esto de la Tracy Hogg, el libro este de cómo criar niños felices y que duerman bien y no sé qué. Y era el método este clásico de déjalo en el cuarto, déjalo que llore, regresa, dile que está mamá, estás seguro y te vuelves a ir. Estuve 9 meses pasando 5 horas en la noche haciendo esto. Es como, no puede ser que yo sea la única que lo estoy haciendo mal, ¿no? Ah, Mis suegros, además el pediatra de mi hijo era amigo de ellos y se lo insinuaron y a Tavi le hicieron una primera valoración y descartaron autismo, ¿no? Y fue muy sufrido también para nosotros porque, claro, mi esposo ofendidísimo decía, o sea, están insinuando algo de mi hijo que tiene un problema, ¿no? Imagínate tú esa dinámica. sí. Yo sí creo que es muy difícil de que en la etapa de evaluación y de sospechas sea amable, porque el niño cada día hace algo nuevo y pierde algo que tenía, ¿no? Perdió las palabritas, lo que llaman el autismo regresivo, ¿no? El niño ya dormía bien y ya no dejó de dormir. Dijo 3 palabras y ya no las dice. Este, y es muy doloroso porque tú estás viendo a tu bebé sano convertirse en un toddler, este, como que no termina de arrancar, ¿no? Que las brechas con el desarrollo típico, el tema de señalar, por ejemplo, yo creo que es un clásico común en el 100% del espectro, porque me cuesta mucho decir cosas que sean comunes en todo el espectro. Y yo creo que no he visto un caso de un peque que realmente tenga esa visión triangular de señalar. Es verdad que algunos hacen así, pero para tratar de usarte como un instrumento, no para tener esa comunicación emocional de te muestro el avión, avión, ¿no? O sea, es como la visión triangular es el objeto, tú y el niño. Mm. Le llaman atención conjunta también, ¿no? El tema de qué tanto tu nené puede sostener esta atención conjunta al menos unos minutos, ¿no? Creo que eso también es muy común en autismo. Luego, claro, el tema es eso, señalar, luego, claro, el clásico del contacto visual, pero por ejemplo mi hijo sí tenía mucha sonrisa social, solo que hasta ahí llegaba, ¿no? Era como, ¡ah! O sea, yo le podía hacer cosquillas, tú lo veías que me estaba viendo, se reía, pero hasta ahí, ¿no? Entonces ya luego el resto de las cosas típicas de la comunicación más incipiente de los niños no terminaban de aparecer. De hecho, yo escuché una vez una terapeuta de lenguaje, no sé si aquí me voy a pasar de lo que me tocaría decir como mamá y como consultora en mi experiencia. Yo le escuché decir que a los 16 meses un niño neurotípico tiene 16 gestos, ¿no? 16 caritas. Ok. Y nuestros niños es verdad que la cantidad de gestos, o sea, el repertorio puede ser más limitado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo vería. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil ver las sospechas como algo que podamos generalizar, ¿no? Por eso es que las pruebas diagnósticas son tan implacables, son exámenes infinitos, desde el de coeficiente intelectual, el A22, el ADR, son pruebas que, digamos, están diseñadas de una manera como muy hostil, pero es por el mismo hecho de que no se puede definir un grupo de signos de alerta, como llaman, que Mm. algunas mamás autistas hoy en día dicen alerta de qué, ¿sabes? Signos de señales de que puede haber una neurodivergencia. Entonces, bueno, eso es lo que yo diría. Yo no sé si hay alguno más común. El, no, me encanta que lo digas y mi siguiente pregunta iba mucho más al sistema, ¿no? Que mencionabas anteriormente, que me encanta la aproximación. ¿Qué ocurre con vamos a decir, el segundo hijo?
bien sea porque es el mayor, es el del medio, lo que fuese, para que, digamos que el niño que tiene autismo no se convierta en el foco de todas las decisiones de la casa y hay un desplazamiento de el otro hijo o la otra hija, o los otros hijos o las otras hijas, ¿no? ¿Cómo lo sueles abordar tú? Sí, bueno, de hecho, hay muchísimas familias que a mí me llegan como que, mira, nosotros tenemos todo resuelto, pero quiero trabajar en la relación entre hermanos, por ejemplo. O sea, Ok. que tienen como una meta de trabajo con consultor como súper específico. Entonces, yo les tengo que ayudar como a ver qué cositas de base es importante antes de pasar a tratar de trabajar la relación entre hermanos. Em, el niño sí es muy común que, y esto es un tema súper personal de cada familia, que sin querer, no solamente el otro peque quizás se siente un poquito desplazado porque tiene menos necesidades de atención y por lo tanto a nivel del share de tiempo es muy inevitable, ¿sabes? No dedicarle más a uno que al otro. Sin embargo, hay recomendaciones como muy básicas que a mí me interesa siempre dar. Al menos durante la infancia, el niño neurodivergente no es responsabilidad de su hermano. Ok, esto de ten paciencia porque sabes que tu hermano no entiende, o sea, como invalidar constantemente la experiencia de infancia de un niño porque le va a tocar duro y tendrá que aprender porque va a ser su hermano para toda la vida, yo no soy muy fan de esas afirmaciones, entiendo desde qué lugar vienen, entiendo que es el miedo a, a que no haya nadie que se encargue en el futuro. Eh, pero pienso que hay un timing para que eso se vaya desarrollando de forma natural. Mm. Creo que el tiempo de calidad uno a uno con cada uno de los cuidadores es demasiado importante. Elegir un día a la semana para dividirse y luego intercambiarse. Por ejemplo, papá con niño grande, mamá con niño chiquito y luego al revés. O sea, es que la visión de este segundo niño sobre sus papás no sea solo cuando está su hermano. O sea, es que pueda vivir también a una versión de sus papás cuando están conmigo nada más. Mm. Yo leí un artículo una vez en el que se explicaba un caso bueno, una niña que su hermano con autismo o autista le había roto totalmente, porque sabes que hay también algunos perfiles que tienen mucha, como están como muy movilizados por destruir, rasgar, romper, ¿no? Entonces, a nivel sensorial y todo, ¿no? Y este artículo planteaba esa situación y decía, mira, la mayoría de los padres tienen dos opciones. La niña llega llorando, me lo rompió, ¿no? O sea, es mi libro favorito. Y entonces, el automático, la mayoría de los automáticos es, no te preocupes, que es tu hermano, tú sabes que él no entiende, no lo hizo por mal, ¿no? Mm. Entonces ya tú directamente invalidaste la experiencia de esta persona que no sabe ni por qué, pero simplemente su libro ya no está como ella lo... Entonces, la otra opción es decir, wow, yo me sentiría igual, ¿no? Validas, acompañas, solución colaborativa y mucha evitar la sensación de soledad. O sea, eso nos mantiene en una sobreexigencia nosotros los padres, ¿no? De balancear. Pero es su supervivencia, creo yo. O sea, es vital, o sea, para mí, o sea, en mi opinión. Entonces, bueno, a mi hijo Pablo, por ejemplo, que yo, una de las cosas que decidí arbitrariamente y que no necesariamente recomiendo, pero dentro de mis miedos, estaba el hecho de que en el colegio estuvieran en el mismo cole y Pablo creciera como que para todo el entorno, Pablo fuera el hermano de Tavi solamente eso, o es que tu hermano está en una crisis, ¿no? Y que él estuviera viviendo constantemente en casa y en el cole la experiencia de que es un desarrollo más retador, el de su Mm. hermano. Entonces yo los separé de cole y ahora en el campamento, que están por primera vez juntos, lo primero que me dice Pablo es, Tavi es famoso y yo soy famoso porque soy el hermano de Tavi. Y ves que ahí hay un centro de atención y hay periféricos. Y estos niños tienden a ser muy periféricos Claro. a nivel social, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, protejamos algunos entornos, balanceemos
el tiempo de calidad, ese es como mi resumen ejecutivo del tema del balance, y validemos mucho la experiencia del desarrollo del otro niño, aunque nos exija más disposición emocional, más, porque a lo mejor siempre estamos cansados para el tiempo del otro, ¿no? Entonces, eso, el adulto es uno, ¿no? Hay que hacerse muy responsables de que si alguien puede, con la corteza prefrontal, decidir estar de buen humor y compartir un rato, es el adulto, no el niño. Entonces, Mm. nosotros tenemos nuestros cerebros ya listos, salidos del horno. Hay que asumir esa responsabilidad, ¿no? ¿Tú tienes algún tipo, así como que nuevamente, esto de los tips y las recomendaciones y las recetas, yo tampoco soy fan, como tú bien lo dijiste, pero viéndonos ya incluso en el mundo adulto, ¿no? Em, es muy probable, me lo encuentro hoy por mi trabajo, gente que está en las oficinas, que probablemente hayan personas con autismo y que el gerente o su jefe o sus pares igual tien- no lo conocen, no tienen idea de eso y eso en algunos momentos causa fricciones en un equipo de trabajo. Esa parte, sé que igual tu foco es mucho con padres, con niños más pequeños, pero ¿tienes alguna o te ha llegado alguna experiencia o lo has visto de primera mano o sumarías algo en el mundo ya más de adulto? ¿Qué ocurre con esa gente que quizás nunca fue diagnosticada, hoy tiene 50 años, trabaja en una oficina y tiene comportamientos que efectivamente son distintos al del resto? Sí. Bueno, es verdad que mientras no haya una sociedad realmente educada, es muy fácil que uno rechace lo diferente, ¿no? O sea, ya de por sí como que este me respondió así, de una nos tomamos cosas personal, de una vez, o sea, es decir, nosotros hacemos vamos a llamar, imaginemos que yo soy neurotípica y nosotros hacemos de esas relaciones algo más complejo, más personalizado, más personal y menos objetivo, ¿no? Entonces, para las personas autistas, normalmente es un reto cubrir una expectativa social más que su valor por su aporte en el trabajo o su conocimiento o su experiencia o sus tareas. Mm. La sociedad valora todo lo demás también, ¿no? El cómo te desenvuelves, en lo respetuoso que eres, en la comunicación asertiva, ¿no? Sí, en las relaciones. Entonces, sí, no tenemos que soltar eso, no tenemos que dejar de valorar eso, pero sí debemos eventualmente dejar de hacerle un filtro para convivir, ¿no? Entonces, yo creo que la educación en general es súper importante, es decir, el cerebro neurodivergente, o sea, esa persona, a ver, es el eterno rarito, el eterno incomprendido, ¿no? Es que él es raro, porque es lo primero que nos sale, porque nosotros somos más rígidos que los propios autistas, ¿no? O sea, nosotros somos súper rígidos, alguien es normal o raro. Y ya de ahí tú dices, o sea, yo no me voy a relacionar con el raro. Y hay pocas personas, digamos, que tienen como este sexto sentido para conectar muy bien, que a veces le llaman sponsors, angels. Siempre hay como alguien que de verdad que le funciona a la persona como para ser un sitio seguro. Entonces, para mí de base, la persona autista no debería verse forzada a esforzarse tanto o a vivir experiencias tan desagradables por la predisposición social, y tampoco nosotros, en la forma en la que socializamos y nos desenvolvemos, no tenemos que sacrificar lo que hoy en día valoramos, es simplemente respetar, ¿no? Mm. Cuestión de respeto y de asumir, presumir competencias, como lo primero que yo debo presumir es que esa persona no tuvo mala intención. Luego algunos la tendrán, ¿no? Pero de base, bajarle un poquito la predisposición. Yo fui una vez, no sé si conoces Casabatlló, que Sí, yo lo digo bien en catalán, pero Casabatlló, sí, exacto. sabes que tiene un proyecto de inclusión laboral espectacular, No más del sabía. 80% de la plantilla es autista. Entiendo que hace relativamente poco una familia de un joven autista compró Casa Batlló, entonces claro, tenían como el propósito genuino, siempre hay un propósito genuino, siempre hay alguien impactado por la neurodivergencia en primera persona, cuando estas cosas así mágicas pasan, pero están pasando, ¿no? Entonces hay una empresa que se llama Specialistern,
que está bueno que le eches un vistazo, que son especialistas en inclusión laboral. Ellos, por ejemplo, hicieron el proyecto de inclusión laboral de personas autistas para SAP, ¿ok? ¿Por Ok. qué? Pero no porque vamos a tener una acción social. No, necesitamos este tipo de cerebros porque van a agregar valor a nuestro negocio. ¿Ok? De hecho, hubo un chico que tuvo una solución que le ahorró en software al BOD, una cosa así. Estoy diciendo nombres, pero no estoy muy segura, pero es algo así. En una optimización de un proceso, un chico autista que no socializaba con nadie, que no pudo hacer una entrevista de trabajo, pero que se le diseñó ese puesto en función de sus capacidades y lo que podría aportar de valor, y resulta que el ahorro en la optimización de ese proceso en software innecesarios fue el proyecto del año eh, internamente en la empresa. Y eso es lo que está pasando en Casa Batló. Tú lo que ves es que en atención a la gente, o sea, yo pregunté, le dije al director técnico de Specialister, yo ya también por mi hijo, ¿no? A mí me invitaron por casualidades del autismo y yo luego dije, pero cuéntame una cosa, ¿cuál es el filtro? O sea, ¿qué hace que mi hijo sea empleable aquí? Entonces, me dice, mira, los títulos, o sea, bueno, si tiene un FP o algo, no, eso no es un prerequisito. Al final aquí se hace como un match, es como un Tinder. Specialistern es el Tinder entre la empresa y la población autista. Ok. ¿Ok? Entonces me dijeron, mira, que no sea una bomba de tiempo, ¿ok? Que no sea, o sea, una persona que tenga habilidades de autorregulación, que sepa identificar sus propias necesidades o no, el autoconocimiento. Este, y lo otro, que pueda resolver pequeños problemas, ¿no? O sea, o sea, soy el que entrega los auriculares al momento de llegar el turista, ¿no? Para que le hagan la visita guiada. Hay alguien que me devuelve un auricular. No sé si la palabra es auricular. Sí, Sí. sí, sí, unos Casco. audífonos. Ujú. Los Los audífonos. cascos, sí. Este, Se rompió un cable, te lo devuelven. Esa capacidad de más o menos improvisar y tener la solución, la mejor solución posible para un problema pequeño, era súper importante, Claro. ¿no? Entonces, eventualmente estos son chamos que a lo mejor la mayoría ni puede llegar solo a su puesto de trabajo. Pero ahí adentro lo que necesita la empresa es que entienda los procesos, esos procesos, ¿no? Lo que acabo de decir, que tenga autoconocimiento y habilidades de regulación emocional y que pueda resolver pequeños problemas. Entonces, claro, yo me volteé así y dije, eso es lo que me va a enfocar en mi crianza. No me importa si aprende a leer. No, mentira, tampoco así. Pero al final, ese es el mejor regalo que yo le puedo dar a mi hijo. Es decir, bueno, en los que lo están intentando ahora, ¿qué valoran? Y cómo eso yo lo puedo poner como prioridad en mi casa. Claro. Mm. Ya llegando a la recta final, como este podcast se llama Las Tres Principales, Nati, hemos hablado de muchas cosas, obviamente, pero ¿cuáles serían tus tres principales como madre que te ha ayudado a navegar todo este proceso? Sé que no te hice esta pregunta para que la pensaras en el camino, pero si tuvieras que ver, bueno, ¿qué te ha servido? ¿Qué crees que puede sumar? ¿Qué siempre sale quizás en una conversación para una familia que ni siquiera yo diría que está pasando por esto, sino simplemente que vive en un sistema donde hay una persona autista, o creo que también nos convoca el hecho de que como sociedad, altamente probable que siempre tengamos algún contacto en algún ámbito con una persona con autismo. ¿Qué nos puede servir? ¿Cuáles serían tus tres principales? Sí, mira, yo creo que lo primero sería eh, a ver, reconociendo que siempre el impulso va a ser el mejor tratamiento, la mejor terapia, lo que te decía al inicio, hay que detenerse un segundito, ¿sí? Un segundito y mirar el bienestar como algo que está como paraguas de tu hogar, ¿ok? Enfoca en el bienestar. ¿Qué significa? Cuando ya yo estoy operando de que lo que quiero es que esté bien, que nos sintamos bien, entonces ya yo me voy a ahorrar algunas luchas de poder, algunos puntos de honor, ¿ok? De nuestra crianza, ¿no? Es que yo necesito que obedezca, ¿no? Y a veces es como que, pero ¿por qué? Ya va. Vamos a entender un poquito. Entonces, ¿a qué nos lleva, digamos, un poquito como ver nuestro hogar desde la perspectiva de la necesidad de bienestar de todos? Y es que tenemos que reprogramar nuestro sistema de creencias.
O sea, para mí es la primera invitación. Hay libros, por lo menos, El poder de la neurodiversidad de Thomas Armstrong, Uniquely Human. Hay libros que te hacen como una inmersión súper rápida eh, en el cambio de perspectiva. ¿Ok? Si no atravesamos nuestros propios dolores, acompañado de qué perspectiva necesito tener para que esto sea enriquecedor para todos y que haya bienestar, em, háganlo en paralelo. O sea, vivan su dolor interésense, sean curiosos y humildes, no es por nada, pero al final nuestro ego ataca al momento de criar. Entonces tenemos que ser, eh, digamos, ya hay gente que habló de esto Mm. y el cambio de perspectiva, digamos, está escrito, solo necesito meterme el chip. ¿No? Y tener como la apertura para cambiar de chip. Yo todavía tengo discusiones con familias en las que se habla mucho de, es que necesito que me respeta, porque si no, ¿no? Y el escenario catastrófico, si no me respeta hoy, ¿cómo va a respetar las normas en el futuro? Yo digo, ya va, vamos a convertirte en un referente para tu hijo. Ahí aparecerá el respeto. Y como consecuencia natural, va a aprender de normas. Vamos poco a poco, ¿no? Mm. Entonces, uno es eso, apertura al cambio de perspectiva. Dos, entender que tenemos mucho más poder en la vida cotidiana, en la vida real, del que puede sumar esas 2 horas semanales de terapia y que hay muchos recursos para aprender esto y no necesariamente es una consultora uno a uno así, porque al final no todo el mundo tiene acceso. Ok, entonces tratemos de poner a la familia en el centro y no al niño. Eso cambia todo, eso es otro cambio de perspectiva. Y lo último es una cosa que nunca, o sea, son muy pocas personas a las que yo he escuchado decirlo y me parece una verdad gigantesca, que es que hay que enfocarnos en los autos. Nuestros hijos necesitan autorregulación, autonomía, autoconocimiento, autodiálogo. O sea, todos los self los abandonamos, no nos damos cuenta de que vamos viviendo la vida con nuestros niños como si fueran unas pequeñas marionetas de nuestra vida y al final lo que ellos necesitan es poder aprender a notar, a ver, a interpretar y eso solo se aprende con papá y mamá. Eso no se aprende con con nada más. Entonces, enfoquémonos en los autos, todos, y hagamos que esta generación de autistas, o intentemos, no caigan en esas estadísticas terribles de la salud mental y el autismo, ¿no? Que no lo tocamos, pero bienestar, bienestar, vida plena, calidad de vida, autos. Esos Qué serían mis bueno. tres. Nati, darte las gracias en mayúscula, qué bueno. Yo creo que efectivamente, como dices, esto amerita una segunda parte. Eh, y dejarte la última palabra para que le dejes a la gente tus coordenadas, donde pueden conseguirte. Y bueno, despides el episodio. De mi parte, profundamente agradecido por tu tiempo. Ay, no, Café, por favor, para mí un honor. Admiro mucho tu trabajo y lo profesional que tú eres, así que yo sea parte del repertorio de invitados me honra muchísimo. Así que te agradezco infinitamente por este espacio. Nada, decirle a quienes estén interesados en curiosear un rato, crecer guión bajo contigo en las redes. Al final hay mucho contenido por ahí bastante accesible, corto y que ayuda como a profundizar en los temas que hablamos hoy. Tengo en mi bio, en mi Linktree, están como los recursos. Yo tengo formaciones, talleres, consultorías, blog, un cuento infantil. Digamos, hay un repertorio de recursos ahí que quizás no todo el mundo puede hacer, quizás la formación intensiva, pero a lo mejor el taller de rigidez o el taller de autonomía te interesa y vas comiéndote esta torta por pedacitos poco a poco, pero sí, creo profundamente en el poder de las comunidades, creo en el poder de la información y de los padres informados, y creo que este tipo de espacios son los que nos van a seguir abriendo puertas y ventanas para que la sociedad sí avance, ¿no? Cuidemos un poquito los entornos donde están nuestros niños y confiemos en que poco a poco vamos a ir modificando algunos otros, ¿no? Yo digo que siempre los papás tenemos que tratar de ser ondas expansivas de la dignidad, o sea, de la vida digna, del respeto a la diversidad y del valor
de las diferencias y de ahí en adelante cada quien desde su esquina puede dar su granito de arena. Así que nada, Café, yo despido tu podcast. Un abrazo y gracias nuevamente. Adiós. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.